El título de este mensaje es Perseverando en la gracia. El creyente, el cristiano, debe perseverar en la gracia. Significa mantenerse firme en la vida cristiana. No es perseverancia para ser salvado, sino simplemente es perseverancia en la firmeza espiritual. Recuerde que la gracia de Dios es Dios actuando a nuestro favor, es el Señor ayudándonos en toda nuestra vida cristiana. Y la palabra perseverar significa mantenerse firme. Recuerde, la gracia tiene diferentes facetas. Somos salvos por gracia, debemos crecer en la gracia, debemos abundar en la gracia, debemos acudir al trono de la gracia y hoy vamos a aprender a perseverar en la gracia. Estamos ya a mediados del año y al principio de año empezamos con este tema anual. El tema de este año es por gracia, que aprendamos a vivir por gracia, a crecer en la gracia. Ahora han pasado ya 6 meses, le pregunto, ¿cómo está su vida cristiana? ¿Puede usted decir que tiene más victoria ahora después de 6 meses que ha escuchado estos mensajes? ¿Puede usted decir que usted se ha fortalecido? ¿Su vida cristiana es más vibrante, más fervorosa? Usted está creciendo en la gracia de Dios. Porque yo no comprendo cómo puede haber cristianos derrotados. Eso es imposible para mí entender y comprender cuando usted escucha predicación y enseñanza, una iglesia que le enseña la Biblia, le anima a leer la Biblia, le anima a ser fiel a la casa de Dios, le tiene programas, le tiene eventos, le tiene todo para que usted crezca en la gracia y aún vivir como un derrotado. Espero que hoy, al reanalizar algunos puntos cruciales importantes que tienen que ver con la gracia, podamos nosotros a perseverar en la gracia, seguir creciendo en las gracias. Quiero que me acompañe a 2 de Pedro 3, por favor. Como iglesia tenemos que aprender a depender totalmente en las Sagradas Escrituras. Y para esto necesitamos el poder y la gracia de Dios. Debemos crecer en su gracia para mantener nuestra firmeza y así perseverar en la gracia. En 2 de Pedro 3:17 dice la Biblia, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced, ¿en qué dice ahí? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire, la gracia de Dios es una poderosa disposición que capacita al cristiano, pero tiene que ser el creyente humilde. En 1 Corintios 15:10 le voy a leer, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Recuerde, es una disposición que Dios da a cada creyente para vivir la vida cristiana. Dios es el que da gracia. En 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia. Dios da gracia. Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Mire, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos da gracia, su ayuda, una disposición espiritual para continuar y ser fiel. Y después de 6 meses, me refiero porque al inicio del año les motivé, les quise guiar a que usted permaneciera en la gracia. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo está su fidelidad? En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Está creciendo en la gracia? ¿Está perseverando en la gracia? ¿Se ha mantenido firme? ¿Puede usted decir, cada día soy más fuerte en el Señor? Cada día estoy más cerca de Dios. Cada día soy más feliz, tengo más gozo, tengo más alegría porque mi caminar con Dios es más fuerte. ¿O podrá usted decir lo opuesto? ¿Sabe qué, pastor? Sinceramente me estoy alejando de Dios, me estoy enfriando, estoy tambaleando, estoy flaqueando en algún área de mi vida. Y si es así, bueno, hoy quiero recordarle que persevere en la gracia. Que continúe en la gracia, y no solamente por unos 6 meses más, pero por años y años, ojalá 10, 20, 30, 50 años, si Dios lo permite, y tarda su venida. Yo quiero ser un anciano, llegando a la edad ya madura, pero siguiendo adelante, siempre con la gracia de Dios. ¿Qué ha sucedido en los últimos 6 meses?
Hemos tenido problemas, situaciones difíciles, hemos tenido pérdidas, enfermedades. Dios da mayor gracia. Vuelva a echar mano a la gracia de Dios. Pero mira, hay quienes quizás nos escuchan hoy que tienen que aprender una cosa antes. La gracia de Dios se nos dio para ser salvos. Se nos da gracia para ser salvos. Ahí es donde empieza entonces la gracia. Si usted no ha sido salvo, usted no puede entonces crecer en la gracia. La Biblia enseña claramente que somos salvos por gracia. Acompáñeme a Tito capítulo 2. ¿Qué significa esto? La palabra salvar significa librar. Si usted tiene poco tiempo en nuestra iglesia, salvar significa librar de la condenación del infierno. Una persona puede saber y decir que va al cielo. Yo sé que soy salvo. Pablo dijo, yo sé en quién he creído, yo sé que tengo vida eterna, yo sé que voy al cielo, he sido sellado por el Espíritu Santo mora en mí y Él guarda mi depósito hasta que el día me dio las arras de su Espíritu, una promesa. Y una persona puede saber con toda seguridad que va al cielo. ¿Cómo lo sabe? Porque así lo dice la palabra de Dios. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué dice ahí? Para salvación a todos los hombres. Acompáñeme a Romanos 5:20. Estaremos hojeando, no pierda su lugar en Tito, pero acompáñeme a Romanos 5, versículo 20. Ahí le dice que se nos dio la gracia a pesar de nuestro pecado. En Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia sobreabunda. Y hay personas que no comprenden esto a veces. Yo soy muy malo, y he hecho cosas muy horribles. Íbamos saliendo una vez a evangelizar después del servicio los domingos en la noche, un grupo como de 20, 30 jóvenes. Íbamos a una calle, a la esquina de Long Beach Boulevard, y la otra calle era la 10. Allí estábamos predicando y en una manzana había como 5 barras. Entonces a esa hora, a las 9 en adelante, es cuando salíamos de locos, pero allá andábamos. En Long Beach. ¿Tenías miedo? No, nunca nos dio miedo. No sé, el Señor siempre ha estado con nosotros. Pero salía todo tipo de gente, la gente más pecadora, podemos llamarles. Y salió una señora. Esa señora no se veía como una mujer malvada ni mala. Se veía como una mujer decente. Ella paró para escucharme. Y le empecé a compartir la palabra de Dios y el Evangelio. Y leí Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ella me dijo, hijo, Dios a mí no me ama. Dije, sí señora, Dios le ama a usted. ¿No? ¿Cómo es posible que Dios me ame a mí? Dije, hijo, tú no sabes lo que yo he hecho. Y empezó a llorar y me dijo, yo abandoné a mi esposo y lo dejé con mis 5 hijos. Me fui con otro hombre. Ella ya llorando y con llanto decía, ¿tú crees que Dios me ama a mí? ¿Tú crees que Dios puede amarme a mí por lo que yo hice? A mí Dios no me ama, a mí Dios no me ama. Y se dio la vuelta y se fue gritando, pero con unos gritos, llantos que la podía oír por unas cuantas cuadras más que ella siguió caminando. Cuando el pecado abunda, dice la Biblia, sobreabunda su gracia. Esto no es decir que hay que seguir en el pecado para que la gracia abunde. Eso no es lo que estamos enseñando. Lo que estamos diciendo es que cuando Dios salva, Él salva a pesar, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por el impío. Él dio su vida por el malvado. Dice la Biblia que palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino a morir o vino a salvar a los pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Quiero que regrese ahí conmigo a Tito 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Escuche, Dios nos salva por las obras, Dios nos salva por portarte bien. Hay un pasaje que dice, examínese si ve si no ha sido reprobado, si no es un reprobó. Y esa examinación no está diciendo, examina tus obras, examina lo que crees. Examina en dónde está su fe.
Examine que usted no esté poniendo su confianza en sus obras, en evidencias visibles, físicas, que usted va a una iglesia, que usted hace algo por Dios. Examínese si usted está poniendo su fe en Jesucristo o en sus obras. Examínese, hijo. Algunos dicen, me han dicho, yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. Yo voy al cielo porque mi papá es cristiano. No. Examínate bien. Cada joven, cada persona debe poner su fe personalmente en Jesucristo. Y no nos salvó, dice, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos declarados justos por su gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acompáñenme a Romanos 5. Quiero recordarles que la gracia de Dios se introduce meramente cuando una persona es salva, cuando cree en Jesucristo. Somos salvos por la gracia. No podemos crecer en la gracia ni perseverar en la gracia hasta que seamos salvos por gracia. Romanos 5:1, ¿estamos ahí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos salvos por pura gracia. Así dijo los apóstoles en Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Escuche, si usted está aquí y usted le hago la pregunta, si usted llegara a morir ahora mismo, ¿usted está seguro? ¿Tiene la plena seguridad que usted irá al cielo con Dios? Yo espero que su respuesta sea porque usted ha creído por fe en Jesucristo. Usted ha confiado en Jesucristo. No está confiando en una iglesia, no está confiando en su religión ni en portarse bien, ni está esperando en dejar de hacer algo y reformarse para ser salvo. No, la fe viene solamente por el oír y el oír de la palabra de Dios, y cuando usted cree, el Señor entonces le justifica, le declara justo, le salva por gracia. Ahora, yo no estoy diciendo que usted es salvo, usted debe saber si la Biblia le dijo a usted que usted es salvo. Yo nunca he dicho, tú eres salvo. No, yo jamás le puedo decir a una persona, pero sí puedes decir, si creíste, soy salvo. Si creíste, si confiaste. Pero tengo que hacer mi parte, entonces no has confiado. Pero es que si me porto mal, la pierdo. Entonces no has confiado en Jesucristo, estás confiando en ti mismo. La salvación por gracia significa que Dios actuó en mi favor. Yo no merezco ir al cielo, yo no puedo hacer nada para salvarme. Él solamente me dice, cree en mí, y todo aquel que en él cree será salvo. Y somos salvos para tener comunión con Dios. Acompáñeme a 2 de Pedro una vez más. Somos salvos para tener comunión con Dios. Somos salvos por gracia, pero no somos salvos nada más para ahora vivir su vida como usted quiere. Y aquí es un punto muy importante para los cristianos. Hay cristianos que piensan que la vida se trata de sus deseos, sus ambiciones y sus sueños. Y el Señor una y otra vez nos pide que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay una determinación que debe venir de parte suya de vivir su vida para Dios. Y Dios anhela comunión con sus hijos. 2 de Pedro 3:18 dice una vez más, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo conocí a mi esposa, yo quería hablar con ella. Yo quería platicar con ella. Yo no quería que otro me dijera de ella. Y andar ahí como algunos, ¿ya? Como no tienen el valor de hablar con una muchacha. Le preguntan a otro, ¿y qué le gusta? ¿Y qué hace? Y, no, yo quería platicar con ella. Entonces yo hice lo que a muchos les es imposible hacer. Y fui con ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero ella no quería hablar conmigo. Yo sé que es imposible creer esto. Pero mi esposa fue tremenda. Fue difícil de conquistar. Dicen por ahí, ella era mi tierra prometida. Pero la conquisté. Y le digo porque la comunión se hace a través de a base de tiempo, de conocer a una persona y platicar con la persona y a preguntarle cuáles son tus gustos y qué me gusta a mí.
Ahora, la primera pregunta que yo le hice a mi esposa es, ¿cuándo tú creíste? Esa fue una de las primeras pláticas. ¿Cuándo recibiste al Señor tú? Ya me contó que a los 10 años recibió al Señor. Gracias, hermana. Yo recibí al Señor cuando yo tenía 8 años y escuche, lo entendí como lo más clarito y desde esa edad sé que soy salvo. Esa fue la primera plática que tuve con ella. ¿Cuándo fuiste salvo? Porque si ahí es el punto de partida para todo. Adelante ya tenemos otras pláticas, cuáles son tus gustos, cómo nos divertimos y tener una comunión. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Hay gente que se casa y después ya no tiene esa comunión. Ya no hay notitas, ya no hay citas, ya no hay planeación. ¿Y te acuerdas? El viernes vamos a ver y ahí venía temprano del trabajo, bien Catrín. ¿A dónde vas? Voy a ver a mi chava, dicen algunos, ¿se acuerdan? Pero ya no existe esa comunión. Y a veces yo he visto a algunas parejas estar sentados por horas y nada más ahí. Y se vean. Nada, ok. Es algo horrible, es algo feo. Y para mí muchos creyentes así llegan a tener la salvación, pero no tienen comunión con Dios. Dios anhela comunión con sus hijos. Tenemos que crecer en la gracia, tenemos que crecer en conocimiento. Porque mira, el Señor nos consuela, nos guía, nos enseña. El Señor quiere que andemos con Él. Dice, andad en el Espíritu. El Señor quiere producir su fruto en nosotros para que tengamos gozo, paz, paciencia, tengamos mansedumbre, seamos alegres, felices. El Señor anhela comunión. Lo más importante de la vida cristiana es su comunión con Él. Perseverando en la gracia. Vimos en primer lugar, somos gracia para ser salvos. Número 2, gracia para ser sobreedificados. Gracia para ser sobreedificados. Quiero que me acompañe Hechos 20:32. La palabra sobreedificar significa establecer y fortalecer una persona, es dar crecimiento espiritual. Entonces, recuerden, necesitamos primeramente la gracia para ser salvo. Si usted ya es salvo, Dios quiere tener comunión con usted y quiere sobreedificarlo, quiere edificar, quiere construir una vida fuerte, firme, quiere fortalecer su vida espiritual. Esta noche vamos a hablar un poco acerca de la carne y el cuerpo, porque a veces tenemos una lucha interna y hay ciertas exageraciones que yo he escuchado de personas, aquellos que dicen, bueno, a cabo ya estamos en la gracia, vive tu vida como tú quieras. Es una falsa enseñanza. Se llama libertinaje, la gracia desenfrenada. No existe tal cosa en la Biblia. O bueno, hay quien las enseña, pero no es verdad. No es lo que Dios quiere. Y por otro extremo dice, si no perseveras en la vida cristiana, significa que no eres salvado. Tampoco eso es bíblico. Hay un equilibrio bíblico en el cual vamos a aprender esta noche. Porque es importante que reconozca que aunque usted y yo fuimos redimidos en espíritu, tenemos todavía la carne y el viejo hombre que aún está con sus apetitos y todavía está viciado y todavía está muy viva su carne. Pero este pasaje nos quiere enseñar en Hechos 20:32 que debemos ser sobreedificados y la clave está en la palabra. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de ¿qué dice ahí? De su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. ¿Cómo entonces puedo yo ser sobreedificado o edificado? Es por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Déjenle una pregunta. ¿Cómo está su lectura bíblica? Yo he creído muchas veces si les damos herramientas lo van a hacer. Se les da herramientas para que usted llene la bombita aquí. Se le da herramientas para que haga estudios, para que lea la Biblia. Se le da discipulado, se le da enseñanza, predicación. Se le da todo, pero ¿cómo está su vida cristiana? ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo está su estudio personal? Estudia usted la Biblia, lee la Biblia. Ya la terminó de leer, ya son 6 meses. ¿Pudo usted haberla terminado? ¿Va a la mitad? ¿Cómo le va? ¿La ha llenado? O sea, esto es para algo muy básico. Un recién cristiano puede leer ya 3 capítulos, 3, 4 capítulos. Puede tardarse 15 minutos para leer esto, pero ni eso pueden hacer. No pueden leer la Biblia ni escucharlo en audio.
De perdidas en el camino, escúchela un audio cuando limpia, algo, pero nada, para muchos nada. Algunos, pastor, ya voy más de la mitad, ya leí la Biblia una vez, qué bendición, hermano, échale ganas, sigue perseverando en la gracia, pero ¿qué tal alguno que otro por ahí? Que al principio de año, es por eso al principio de año vamos con ganas, ahora sí, este año va a ser el año, y todo va bien unas cuantas semanas, pero después, ¿qué pasó? Como aquellos de ahora sí voy a ir al gimnasio. Ahora sí se inscribe Chuzo. ¿Cómo se llama esos gimnasios chafas de $10 al mes? Esos no sirven para nada, hermanos. Y ahí va aquella persona inscribiéndose. ¿Y cuánto es? Es $10 al mes. Y va 2 días. Hasta se compró todo. Gastó mucho dinero. Compró zapatos nuevos, bandas para la cabeza y todo. Ahí está todo arrumbado ahorita, ¿verdad? Hasta un reloj se compró. Era para que... Están emocionados, ¿verdad? Y diciéndole a todos, tomando licuado y poniendo ahí para que vean, aquí está mi licuado. Nada más unos 2 días puso ahí en su WhatsApp que fue al gimnasio. Y después, ¿qué pasó? Es igual con la vida cristiana. Muchos se emocionan, ahora sí, año nuevo, pero ok, hoy vamos a tratar de animarlo otra vez. Medio año, hay que perseverar en la gracia. ¿Tiene 15 minutos para leer la Biblia? You have 15 minutes or not? Do you have them or not? Yes or no? ¿Sí los tienen o no los tienen? Entonces, ¿por qué no leen? I don't have time. Eso lo creo de un médico, un cirujano a lo mejor, que hace cirugías por 16 horas, así sin parar. Eso lo puedo entender quizás del presidente, pero aún el presidente tiene tiempo para sus cosas personales. Aún ellos van a la iglesia, creo que ellos van a la iglesia también. Hacen tiempo para ir a escuchar cualquier cosa. La gente en este mundo, comediantes, mirar películas, Netflix y esto y aquello. Y no hablemos de cuánto tiempo perdemos cuando estamos mirando redes sociales. Y todos ya tienen videos, tienen Reels, tienen, ¿cómo se llama de YouTube? YouTube Stories, quién sabe. Y TikTok. ¿Sabe cómo se pierde el tiempo, verdad? Nada más un video más. Otro. Este es el último. Ya se le fueron media hora, 1 hora. No me diga que no tiene tiempo. Y mirando películas. Mire, 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Cómo Dios le va a sobreedificar si usted no está leyendo la Biblia? ¿Cómo se va a fortalecer? ¿Cómo va a tener usted victoria? ¿Cómo va a triunfar en su vida cristiana si usted no está pasando tiempo en la palabra de Dios? Si usted no está estudiando la Biblia y si no está viniendo a escuchar predicación de la palabra de Dios. Dice así en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de ¿quién? De Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tan importante es que usted sea constante y consistente a escuchar la predicación, porque no solamente Dios le va a hablar cuando usted lee la Biblia, pero le va a hablar cuando usted viene a escuchar predicación de la palabra de Dios. Porque quizás hay temas que usted ni siquiera pensó ni se imaginó que usted debería arreglar, que usted debe crecer y conocer, o no se haga. Saltamos pasajes que no nos gustan. Saltamos a Efesios 5 porque sabemos que ahí le dice a la mujer que debe sujetarse a su esposo. Mejor lo salto. O saltamos pasajes en Timoteo, dice la Biblia que el hombre debe cuidar de su hogar y ser la cabeza de su hogar. Saltamos esos pasajes. Me gusta más, dice algunas personas, los evangelios de Jesucristo. Y no hay nada malo en los evangelios de Jesucristo, pero necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios. Y usted necesita arrimarse para escuchar predicación. Haga una prioridad. Como iglesia empezamos a hablar de enseñanza bíblica. Tenemos clase para niños, tenemos reuniones de jóvenes, tenemos servicios especiales, conferencias especiales, retiros de parejas. Todo es para que usted se fortalezca en la gracia de Dios. Y quiero decirle, para que usted valore que le amamos, y para mí lo que a mí más me da temor, hay un pasaje que dice, cuando hablamos de parte de Dios y delante de Dios. El predicador bíblico sabe que él está representando a Dios, más vale entonces que interprete bien la Biblia y darse cuenta que Jesús está escuchando, el Señor está escuchando lo que yo estoy diciendo, y mi anhelo es simplemente agradarle a Él, guste a quien le guste. Yo sé que a ustedes les gusta.
Amén. O a veces no todo, ¿o qué? Y mire, yo crecí cuando decían cosas así, el predicador rajatablas decían, que predica duro y fuerte. Y estábamos agradecidos cuando el pastor nos daba unas tremendas predicaciones. Y estábamos, gracias pastor por esas pedradas, estuvo bueno. Pero era un complemento. Eso es una emoción. Y, no, pastor, ya no nos ama porque pues ya no nos predica duro. ¿Qué significa predicar duro? ¿Maltratar? No. Predicar duro significa ser grosero tampoco. Significa decir las cosas duras que los oyentes no quieren oír. Instar en tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, regañar y volver a repetir. Pero usted necesita, le hace un bien a usted. A veces parece una locura, ¿no? Usted viene a la iglesia para que le prediquen duro y le digan las cosas que está haciendo mal y después levantamos la ofrenda. Y luego regresa otra vez en la tarde para que nos digan otra vez duro. Esto parece una locura, pero es la manera que Dios estableció el crecimiento espiritual. Necesita que alguien le predique la verdad. Que alguien le diga lo que no queremos oír. Yo lo he dicho una y otra vez, lo que me ayudó a mí ser trabajador fue predicador, es decir, que yo era un holgazán. Les hablaba una vez más a los jóvenes, un predicador decía, no tienes trabajo ni para un chicle. Y era verdad. Y quería yo andar buscando una novia y ni siquiera tenías para un chicle. Literalmente, hermana Esther, no te podría yo comprar un chicle. Pero era porque me hacía falta ser más trabajador y se me enseñó con la Biblia en la predicación a ser trabajador, a tomar decisiones sabias, a esperarme al tiempo correcto para tocar mujer y casarme de la manera correcta, a ser fiel a Dios, a ser constante. Para mí no es una cuestión si vamos a ir a la iglesia, vamos a la predicación. Mi familia nunca me preguntó si vamos a ir hoy. Es un hecho, yo ya estoy aquí el domingo. Cuando ellos se levantan, yo ya estoy aquí en la iglesia. Porque yo me levanto muy temprano, especialmente el domingo. Porque yo sé que es lo más importante, orando por usted, preparando, finalizando algunas cosas. Porque yo quiero que usted venga y usted reciba bendición de la palabra de Dios y no solamente un mero pensamiento. A veces cuando usted ya agarra una probada de este tipo de predicación, especialmente lo que hacemos es expositivo, usamos la Biblia, usted ya se va con bastante enseñanza. Y eso es lo que yo anhelo de usted, pero usted tiene que arrimarse. En Hechos 2:42, todos los eventos que tenemos en nuestra iglesia, siempre hay enseñanza, siempre hay predicación. Quizás hay excepción, uno que otro, pero generalmente todo lo que hacemos aquí es para que reciban enseñanza. Este campamento pasado tuvimos 14 enseñanzas. Pregúntenle a los muchachos si se divirtieron. ¿Hubo diversión? ¿No mucho o sí? ¿Sí te divertiste tanto? ¿Santi? ¿Sí? ¿Nomás yo era el aburrido entonces o qué? Pero recibieron 14 enseñanzas en esos días. Si tenemos un retiro de parejas, va a haber bastante enseñanza ahí. Si tenemos, por ejemplo, una reunión de damas, siempre hay enseñanza. Si estamos planeando un campamento de varones, ¿van, hermanos? Va a haber bastante predicación y enseñanza. Y nos levantamos a las 7 para nuestra primera sesión. No, pastor, yo pensé que era nomás para ir a divertirnos. No. Va a haber algo ahí, quizás nos vamos a divertir, pero cuando nosotros planeamos algo, es para que usted salga transformado. Para que usted salga diferente, para que usted vaya, regrese a su casa con una firmeza, que usted vaya saliendo con resoluciones que usted ha hecho. No solamente estuvo bueno, ahí nos subimos al caballo y estuvo bueno, y la predicación. Al contrario, quisiéramos que digan qué tremendos mensajes y los eventos. Eso no importó tanto, lo que importó la predicación. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está la comunión entre nosotros, de poder tener una amistad en la misma iglesia. ¿Para qué? Para fortalecernos, ayudarnos. Como iglesia también estamos trabajando para que usted crezca en los fundamentos de la Biblia, discipulado, para que usted pueda conocer las bases. Letra B. Por medio de la oración,
Yo sé que digo letras, ya estoy acostumbrado. Somos fortalecidos, sobreedificados por la palabra, pero también por la oración. Vaya a 2 Corintios 9:14. ¿Cómo está su vida de oración? Esta mañana en la clase bíblica hablé acerca de la oración, pero ¿cómo está su vida de oración? Necesitamos tener un tiempo aparte cuando oramos a Dios. Necesitamos tener tiempos cuando oramos a Dios. Dice el versículo 14 de 2 Corintios 9. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante, ¿qué dice ahí? Gracia de Dios en vosotros. O sea que ellos estaban orando para que sobreabundara la gracia en otro, y la oración ayuda para que el Señor nos fortalezca con su gracia. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos orar todos los días, debemos tener tiempos de oración. Ahora yo animo a cada hombre, cada mujer que tenga su tiempo de oración, porque es la forma en que vamos a perseverar en la gracia. Pregúntele a cualquier persona que se aleja de Dios, se enfría, no está leyendo su Biblia y no está orando. Cualquier cristiano que se anda quejando, cualquier cristiano que anda viviendo una vida que no es correcta, ¿sabe qué es lo que no está haciendo? No está leyendo la Biblia y no está orando. Tiene una vida espiritual muy débil y el Señor quiere que nos fortalezcamos en su gracia. Por eso le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acompáñame a 2 Corintios 12:9, por favor. ¿Sabe usted que Dios da gracia de acuerdo a su necesidad? Y esto hablo ya de fuerzas para superar la vida, porque la vida tiene muchas tribulaciones y muchas pruebas. Y algunos dirían: pero pastor, no tengo fuerzas para seguir adelante. Bueno, Dios da gracia. Él da más gracia a medida que nuestras cargas aumentan. Él envía más fuerzas a medida que nuestras labores aumentan. A las aflicciones añade gracia y misericordia. A las pruebas multiplica la gracia. Mira 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Usted necesita fuerza? Pídele a Dios que le dé gracia. Esfuércese en la gracia. Estamos viendo hoy gracia, perseverando en la gracia. Recuerde, gracia para ser salvo, pero gracia para ser edificados y finalmente gracia para servir. Gracia para servir. Vaya conmigo a 2 Corintios 9:8. No es suficiente nada más que usted tenga comunión con Dios. Es necesario servir a Dios. Que usted haga algo para Dios, que usted se envuelva en el ministerio de Dios. Y yo sé que en nuestra iglesia tenemos un proceso para poder usted envolverse en el ministerio, porque uno que es recién salvo no puede ponerse en una posición de liderazgo porque es muy débil. Y otros tienen que aprender a ser fiel en lo poco para que sean considerados en ser fiel en lo mucho. Pero mire, todos podemos empezar a servir a Dios de una forma u otra. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué dice ahí? Para toda buena obra. O sea que por su gracia podemos abundar en buenas obras, en servir a Dios. Ahora se necesita gracia para predicar el Evangelio. Vaya conmigo a Hechos 20:24. Ahora, cuando hablamos de predicar el Evangelio, hay dos aspectos. Uno de ellos es, sí, evangelizar con la iglesia, pero eso es un error si usted piensa que nada más lo tiene que hacer con la iglesia. Usted tiene que estar consciente en cada momento y en cada lugar que hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. En Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, mire, para dar testimonio del Evangelio. ¿De qué dice ahí? De la gracia de Dios. Toma humildad para ser un ganador de almas, para predicar el Evangelio. Hay algo especial de aquellos que se deleitan en hablarles a otros de Cristo. Y usted lo puede hacer en cualquier lugar, a cualquier persona. Ahora, no todos van a escuchar, eso yo lo sé. No todos van a recibir, yo sé. Pero usted ve los apóstoles en cualquier momento, en cualquier lugar, decían, y en las casas, en las plazas, siempre predicaban el Evangelio.
Usted puede predicarle a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus compañeros, a sus amigos, a cualquier persona. Usted salga ahorita, puede simplemente detener a cualquier persona y predicarle el evangelio. ¿Eso garantiza que todos serán salvos? No. La garantía es que Dios le va a bendecir a usted por predicar el evangelio. El resultado está en las manos de ¿quién? El Espíritu Santo es el que hace la obra, la persona o recibe o rechaza, dice la Biblia, pero últimamente Dios nos manda a predicar el evangelio. Hermano Josué, ¿puede venir para acá? Pase aquí. Porque muchos pensamos que necesitamos ser eruditos, muy dotados, tanto conocimiento, y tengo que recibir estudio y preparación. Ahora sí hay algo de preparación. ¿Qué pasó, hermano? ¿Listo? Okay. Usted puede estar en la parada de autobús y hablar a una persona. Ahora, yo tuve un compañero, se llamaba Brandon, un americano. Ahora escuche, no recomiendo lo que hicieron con él. Brandon fue salvo un domingo en la mañana, fue bautizado un domingo en la noche y el lunes ya estaba en el colegio bíblico. Eso no lo recomiendo, ¿ok? Y Brandon tenía una regla que él no podía salir del colegio. Él estaba, como que decía, house arrest en el colegio bíblico. Era una propiedad bastante grande, había donde comer, había donde tomar café, pasar tiempo, pero él no podía salir. Ese era el acuerdo que tuvieron para ayudarle a él a no volver a su vida pasada de drogas. Este muchacho se notaba que andaba en drogas, porque se me quedaba mirando así con unos ojos así. Y me dijo él, yo quiero decirle a mis amigos lo que Dios hizo por mí, pero yo no puedo salir. Y me dijo, les voy a hablar para que ellos vengan al estacionamiento, dice, al cual yo no puedo ir, y los de afuera no pueden entrar al colegio, entonces solamente en el estacionamiento. Y me dijo, si yo les llamo, tú puedes hablarles a ellos. Y dije, ¿son como tú? Y dijo, pues sí, esos eran mis amigos. Ok, el Señor puede hacer, hizo una obra en este varón, puede hacer obra en quien sea. Y dicho hecho, sonaba el teléfono y decían, hey, te están esperando, they're waiting for you, they're waiting for you. Entonces yo iba y los encontraba en el estacionamiento y ahí pasaba una hora con ellos compartiéndoles la palabra, el evangelio. Algunos de ellos recibieron al Señor, otros no, otros se bautizaban y otros venían a la iglesia, otros no. Pero ese muchacho me arrimó más de 50 personas. Y él me dijo, enséñame a hacer lo que tú haces. Ok, vamos a practicar. Le dije, que tú estás en el autobús, ¿ok? Yo, el Ringo, yo soy Brandon. ¿Qué listo? Ok, le hacía. Hey, si tú te mueres hoy, ¿qué pasa? Le dije, oye, no hubo un contexto ni una explicación. No, espérate, tienes que explicar bien. Tienes que decir, pues, que vienes con un propósito espiritual, eres de una iglesia y... No, ¿se puede imaginar usted estar ahí? Y un muchacho, un americano, y un flaco, porque estaba bien flaco. O sea, ya, te di miedo, bro. Ya te traigo, bro. Toma asiento, hermano, gracias. Ya se asustó mejor, siéntate. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que necesitan de Jesucristo? Usted sabe que en muchos pueblos no permitían a extranjeros entrar, pero eran los familiares, los que eran nativos ahí, pudieron llevar el evangelio porque pues este es de aquí. A los americanos los sacaban, a los que eran extranjeros los sacaban y rechazaban el mensaje, pero viene uno de los nuestros y muchas veces es lo que se necesita, es que usted sea esa luz para su propia familia, que usted le hable de Cristo a otra persona. A nosotros queremos ayudarle, queremos enseñarle. El día de ayer estábamos dando un entrenamiento. Yo puedo ver el rostro de algunos nuevos porque no solamente 1, 2, 3 repite después de mí. No, hay bastante enseñanza, bastante extenso. Que una persona que nos acompaña quizás no aprende en las primeras 2, 3 semanas, tarda meses para aprender, algunos hasta años para aprender a hacerlo de la manera correcta. Pero cuando aprende no hay quien los detenga. Y ese es el deseo, es que todos nosotros tengamos un conocimiento para aprender a predicar el evangelio. Porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Predicar el evangelio. Gracia para predicar el evangelio. Gracia para ministrar a otros. 1 Pedro 4:10. Quiero que vea, por favor, el Señor quiere que usted le sirva. Ahora, el servicio a Dios siempre tiene que ver con servir a la gente.
Alguien dijo, el ministerio fuera tremendo si no fuera por la gente. La iglesia fuera hermosa si no fuera por la gente. La gente echa a perder todo, yo sé. Algunos que les gusta el comunismo y vote por este socialista, siempre dicen, en teoría funciona. Claro que sí, en teoría el comunismo funcionaría, quizás, si cada quien voluntariamente diera su parte, pero teóricamente no funciona así, porque el hombre es egoísta, es egocéntrico. Ahora, yo no creo que debamos quitar el dinero a los ricos, pero sí creo que el rico debería dar su dinero libremente. Esa es la solución bíblica. Pero de la misma manera, la iglesia sería hermosa si simplemente todos, en teoría, fueran buenos cristianos. Era una pregunta, ¿cómo fuera nuestra iglesia si todos fueran como usted? Si todos aquí fueran como usted, sería una iglesia espiritual, carnal. Todos llegarían tarde. ¿Cómo sería si todos fueran como usted? ¿Podríamos sustentar los gastos porque usted da suficiente o no da suficiente? ¿Se preocupa por los demás? ¿Habla usted se da cuenta? ¿Conoce a los hermanos por nombre? O le dice, ¿conoce al hermano fulano? ¿Quién es ese hermano? No, pues el hermano Ricky. ¿Quién será? ¿Cómo es? Es un hermano alto, así, tiene una barba así larga. No sé quién es. Estaba al lado de ti en el servicio. No me acuerdo. Como un morenito, no, blanco. Así medio peloncito. ¿Verdad que algunos se conocen? La iglesia no es ni siquiera, digamos, grande para que digamos, no, son tantos. Y cuando diga, no, pues hay como 20 Juanes y 30 Josés. Pero no nos conocemos ni unos a otros. Eso muestra la falta de interés por el bien de otra persona. Mira, Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, ¿qué cosa? Gracia de Dios. El Señor nos ha dado dones para servir. Y es nuestro anhelo y deseo poder crecer en este grupo de servidores. Ahorita usted puede ver los hermanos que están sirviendo. Hay una capacitación que estamos dando los domingos a las 5 para que ellos aprendan a ser líderes. Porque una cosa es ser un siervo y otra cosa es ser líder de otros. Pero mira, hay necesidad de mujeres, de siervas que cuiden, de maestros, quizás quienes limpien la iglesia, que den discipulado, que visiten y vayan a ver a la gente cuando nos visita o enfermos, grupo musical. Hay mucho que hacer, mucho que crecer en la iglesia, pero queremos ser los líderes espirituales. No hay competencia aquí. Que aquí yo soy el mero, o aquí me van a quitar mi puesto. Eso no es una mente espiritual. Debemos nosotros trabajar como equipo. El Señor nos dio dones para ministrarlos a otros, para hacer bendición a otros. Yo me admiro a aquellos que han sido ministros o siervos activos por años y años y años. Y hay personas ya mayores que a veces vienen y me dicen, yo ya serví por 20 años, ahora me toca sentarme. Yo jamás quisiera hacer eso. Decir, yo ya serví a Dios suficiente. Yo creo que si Dios me diera 1000 vidas y yo las entregaría todas a Dios, no es suficiente por lo que Él hizo por mí. Y no creamos entonces que yo ya hice mi parte. Necesitamos siempre querer hacer más y hacer más para Dios. Necesitamos gracia para servirle, predicar el Evangelio, ministrar a otros y finalmente para dar. Acompáñame a 2 Corintios 8, 3 al 6. Este tema de dar no es muy popular, pero yo sé por qué. Primero porque no se les da una causa para dar, algo que le motive, le entusiasme dar. Una iglesia que hace la obra de Dios y tiene un ministerio bíblico siempre va a tener gente que esté dispuesto a dar. Es por eso que yo no creo que una persona debe manipular, ni torcer los brazos, ni amenazar y decir, y si no das, el diablo va tras de ti, el devorador, y tener que siempre andar tras la gente para que den y den. No, yo creo que cuando una persona crece en la gracia, va a dar por gracia, va a dar voluntariamente. Y es algo que aún yo tengo que practicar, siendo pastor, sabe que yo también doy. Nosotros también damos, no que no, ustedes den y yo solamente para acá. No, yo también doy porque yo doy al Señor. Damos a esta obra, invertimos bastante dinero en este lugar para remodelarlo, para arreglarlo. Y ¿sabe qué? Dios nos ha dado más de lo que yo me imaginé.
Y yo le doy gracias a ustedes, porque ustedes han dado por gracia. Pero mire, 2 Corintios 8:3, estamos ahí. Pues doy testimonio que con agrado han dado. Mire cómo se da, ¿qué significa eso? Con alegría, contento. Si usted no da con agrado, mejor no dé. Mejor vaya, se compre unos gobernadores por allá en la esquina. Unos tacos de camarón, pero mire, no dé, si no lo va a dar con agrado, con gozo. Si no lo va a dar con gozo, mejor no lo dé. Y le suplico en nombre del Señor. Pero pastor, si bajan, no importa si bajan, porque nosotros no estamos por las finanzas. Yo no estoy aquí por su dinero. Eso no me importa a mí. No nos interesa. Dios siempre nos ha suplido nuestras necesidades, Dios siempre nos va a dar y Él nos va a seguir dando. Escuche, nos va a dar para lo que necesitamos y Él ha sido fiel, pero es un principio espiritual que usted debe aprender, que el dar a Dios, a su obra, se debe hacer con agrado, con gozo. Dice después ahí, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hay quienes dan aún más allá. Hay quienes tienen mucho y no dan. Dice la Biblia, tengan cuidado porque hay quienes tienen y retienen más de lo que es necesario. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esos hombres, los macedonios, eran gente muy pobre, pero ellos consideraban el dar o el participar en la ayuda de otras personas, de otra iglesia, de la obra de Dios, como un privilegio. Número 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Note que la meta es primeramente dar su corazón a Dios, entregarse uno a Dios. Y cuando Dios tiene todo de nosotros, entonces también tiene nuestro tesoro. Número 6, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Note que es dar por gracia. Damos porque Dios nos salvó por gracia, nos fortalece con su gracia, creemos que Él nos quiere bendecir y damos por el bien espiritual. Cuando uno da, es un bien espiritual para usted. Pero recuerde, si usted no cree, si usted cree que esto que digo es para manipular, no lo dé, no se preocupe. Yo no reviso, yo no sé quién da ni quién no da. Yo solamente reviso si hay para hacer unas compras, si hay, siempre ha habido. Necesitamos esto, ¿hay o no hay? Si hay, amén, compremos. Pero ahí adelante, yo no sé quién dio, quién no dio, ando ahí, Juliano dio. Déjale predico al rato. No ando ahí preocupado, ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Hay días que sí, en los depósitos hay entradas bien altas, otras son bajas, pero el ministerio sigue adelante. ¿Qué le parece eso? ¿Va a dar por gracia o no? Es más allá de sus fuerzas. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es más allá de mis fuerzas? No sé. ¿Qué significa para usted? Usted interprételo. Jesús, dice la Biblia, siendo rico se hizo. Esa es la medida de dar. Y dice como que quien se despojó. Es como que si yo gano, un ejemplo, $1,000 a la semana y yo doy tanto que me quedé pobre. Pero ¿por qué diste todos? Bueno, así lo quiso Dios. Entonces cada quien como propuso su corazón. No con... Cuando pasa el plato anda enojado. No se preocupe. Nadie está... Hermano, ¿sugieres que les digo cuando pasa el plato? ¿Qué es lo que no deben hacer? No mire quién da, ¿dónde ir? ¿Hermano, quieres? Y mantenga, ¿qué? Una sonrisa, ¿verdad? ¿Usted sabe cuando los mujeres sonríen la gente da más? Y usted sabe que cuando se levanta la ofrenda más rápido, la gente da más. Necesitamos otros platos porque hay quienes se sientan, no digo que para ustedes, ¿ok? Pero si se tarda la ofrenda, vaya la tercera hilera, mejor doy el 10. Pero cuando pasa rápido, pues ya. No hay reembolsos. Este asunto de dinero para muchos es muy delicado. Yo sé. Algunos vienen donde les despojaron de todo. Los trasquilaron, sus ovejas. Están las ovejas pobres, ya me trasquilaste, pásalo otra vez. Pero créame, como Pablo dijo, yo no busco lo suyo,
Yo le busco a usted, que usted esté bien con Dios. Y de ninguna manera creo que es muy triste cuando le dan favor al que da más y al otro que no da. Aquí no somos así en esta iglesia, hermanos. Dé o no dé, no digo, hermano pastor, necesito que me visite, checa si da. Si da, ok. ¿Será real? Y otra cosa triste es que he escuchado que lo sientan y dicen, enséñame todos tus documentos, ¿cuánto ganas? Y ahí les pides, tú tienes que dar tanto. Eso es un tremendo, eso es una falta de ética completamente. Porque todo tiene que ser voluntario. Yo sé que hay quienes dan $10 y se creen, no, soy muy dadivoso. Hombre, ¿qué sería sin mí esta iglesia sin esos $10? Y hay otros que dan mucho y ni escriben su nombre. Ahora todo se lo digo porque entre usted y Dios, eso habla de su corazón. No se trata entre nosotros ni la iglesia. Es más, el dar, puede dar usted afuera. Dar a una caridad, a una persona que tenga necesidad, mandarlo a familiar. Eso también está incluyendo en lo que es dar, ayudar. Pero obviamente también la Biblia habla de lo que es la obra de Dios y la importancia de dar por gracia. Por gracia. ¿De gracia recibiste? De gracia da. Ah, qué bueno estar en esta iglesia, vamos. Y les amamos. Yo le amo a usted. Usted ora por su servidor. 6 meses ya pasaron. Espero verle aquí en 6 meses más. Pero si usted no ha leído su Biblia, hay que empezar de nuevo. Ahí tenemos una vez más, ya se le perdió, ¿verdad? Ya se arrumbó por ahí atrás. Ahí, por eso compré como unos 5,000. Sea fiel a la casa de Dios. Si le es difícil o imposible, bueno, usted mire el stream, escuche el mensaje después. Todos los mensajes son para fortalecerle y ayudarle. Usted es joven, venga al servicio de jóvenes los viernes. Usted es un varón, venga a la oración de varones a las 7. Nos reunimos aquí los hombres, oramos por peticiones que tenemos unos de otros. Así que oren, vengan, necesitamos los hombres orar juntos. Si tenemos una vigilia de oración, ¿aguantarían toda la noche? Empezamos a las 9 hasta las 6 de la mañana, aguanta, hermanos. Me acuerdo esos días aguantábamos. Últimamente a las 3 ya, pastor, ya estuvo, ¿no? Aguantábamos. Invierta en la obra de Dios, predique el Evangelio, sirva a Dios, perseverando en la gracia. Gracia para ser salvos. Si usted no es salvo, no se vaya hoy sin que alguien le explique con la Biblia cómo usted puede recibir la salvación. Gracia para ser sobreedificados y gracia para servir, perseverando en la gracia. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu gracia. Una vez más, Señor, tomando este tema tan importante en la Biblia, Señor, te rogamos que nos fortalezcas en tu gracia, que nos ayudes, Señor, a crecer en tu gracia, que podamos aprender a acudir al trono de la gracia y que perseveremos en la gracia. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú sabes si algunos de nosotros ya estamos flaqueando, estamos tambaleando en nuestra vida cristiana, si ha habido desánimos, ha habido tiempos de tristeza, lo cual yo sé que es normal y es común, que como seres humanos, Señor, nos desanimemos por las circunstancias de nuestra vida, pero que hoy mismo aprendamos, Señor, una vez más, a echar mano a tu gracia, a fortalecernos y a esforzarnos en tu gracia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a retomar la lectura bíblica para aquellos que han dejado de leerla, a orar, a ser fiel a tu casa, a participar, Señor, de todo lo que nuestra iglesia tiene, que todo el único propósito objetivo es que seamos fortalecidos con tu palabra. Señor, te amamos y yo ruego, Señor, que mis hermanos sigan constantes y fieles, no solamente por 6 meses más, sino por años y años, que aprendan a perseverar en tu gracia. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.